Muy bien, vamos a continuar con la unidad 4, buses de la computadora. ¿Ya? Quien les habla, el licenciado Carlos David Peña Tarqui. En esta ocasión vamos a ver lo que son los buses. ¿Ya? Bus en informática, que nos menciona conjunto de líneas utilizadas para la transmisión de datos. Los buses se caracterizan por el número de bits que pueden transmitir en un determinado momento. Muchos nos preguntarán, ¿qué es un bus? Es un camino de comunicación entre dos o más dispositivos. Esto normalmente sucede por medio de transmisión y suele agruparse, ¿ya? Varios caminos de comunicación o líneas con función común. Un dato de 8 bits puede transmitirse mediante 8 líneas del bus. Bus AT es el enlace electrónico. Conecta el microprocesador con la memoria y dispositivos periféricos. Ahora observamos esta parte que es el conector de buses, ¿ya? Cualquiera de los diversos tipos de conectores utilizados. Los más son, ya los que observamos justamente, ¿ya? Y transmiten datos. Y recuerden que a este nivel no existe diferencia alguna entre datos e instrucciones. El ancho del bus es un factor clave a la hora de determinar las prestaciones. Puede ser de 8, 16, 32 y 64 bits. ¿Ya? Existen también, en este aspecto podemos denominar diferentes tipos de conectores en relacionado, por ejemplo, a los buses. El conector de clavijas múltiples, el cual observamos en la primera instancia, ya está justamente. Luego, red en qué tipos. Una topología de la red de área local en la que todos los nodos están conectados a la línea principal, desde un servidor a diferentes estaciones de trabajo. Un USB, el bus de serie de última generación. ¿Ya? Vamos a continuar. Los tipos de buses. Como ya mencionábamos, existen dos, el cual vamos a hablar. Primero es el bus serial, la cual consta a largas distancias, y otro también que es el bus paralelo. ¿Ya? ¿Cómo son? ¿Cómo trabajan? Por ejemplo, estos buses son conjuntos de conductores eléctricos paralelos, ¿ya? Líneas de metal, y poseen conectores para colocar diferentes tipos de tarjeta. Y como mencionábamos, el bus paralelo. Este ha sido utilizado de manera intensiva desde el bus del procesador, los buses de discos duros, tarjetas de expansión y de video, hasta las impresoras. En estos podemos observar las líneas de dirección, ya acá pueden relacionarse en esto que es la posición, líneas de control, señales de arbitraje, líneas de datos que transmiten justamente este tipo de información que son los bits. Ahora vamos con los buses serial. Los datos son enviados de bit a bit. Se construye por medio de registros o rutinas de software. Es usado desde hace menos de 10 años en buses para discos duros, unidades de estado, sólidos y justamente otros. Tipos de buses, ¿ya? Por su uso. Ahí podemos observar que tenemos tres tipos de buses: buses de direcciones, buses de datos y bus de control. El bus de dirección, acá tenemos especialmente el unidireccional, el cual menciona la CPU. Esta solamente puede colocar niveles lógicos en las líneas de dirección. Otra, es necesario contar con 20 líneas de dirección, ya dentro de los buses de dirección. Ahora los buses de datos. Están las bidireccional en algunos microprocesadores y es utilizado otras, ¿ya? Además, en otro tipo de datos. Los buses de control se usa para sincronizar las actividades y las transacciones con los periféricos del sistema. Las señales más importantes de este bus son las señales del cronómetro. A veces en este tipo de direccionamiento existen problemas de un único bus. Esta normalmente suele suceder cuando se conecta gran número de dispositivos a un bus. Esto pasa
y suele causar los retardos de propagación. Si el control del bus pasa justamente de un dispositivo a otro, puede afectar sensiblemente a las prestaciones. La mayoría de los sistemas utilizan varios buses para solucionar estos problemas, y es por ello que se crea la jerarquía de buses. Vamos a continuar con nuestra presentación. ¿Ya? Acá observamos justamente los buses de datos. Bus de direcciones es, ¿ya? Donde podemos observar donde es la entrada y la salida. En el centro podemos observar el CPU o microprocesador, la memoria. Ya esta relación, este trabajo que se realiza desde la interacción, desde la entrada de información que se realiza a través del bus, ya bus de control o bus de datos, ya suele pasar a diferentes componentes de la tarjeta madre, como ser la memoria, ya a través del CPU y diferentes buses de direcciones. Tipos de buses por su tecnología. Nos preguntamos nuevamente, ¿qué son los buses? Línea de interconexión portadora de información. El número de líneas que forman un canal es fundamental. Si un bus está compuesto por 16 líneas, podrá enviar normalmente 16 bits de información al mismo tiempo. ¿Ya? Podemos clasificar a los buses según el criterio de situación física en dos tipos. Observamos los que son bus interno y los buses externos. Dentro de los buses internos vemos el cual mueve datos entre los componentes internos del procesador. Ya por este bus circulan los datos, señales de control o las direcciones de memoria. Puede compararse a los vasos sanguíneos del mismo cuerpo humano que suele suceder. Ya se utiliza dentro del bus externo. Se utiliza comunicar para él o con otro microprocesador, periféricos y partes como ser la memoria. Ahora observamos en nuestra primera parte, la primera imagen, donde está el bus interno, ¿ya? Los buses que están justamente acoplados a la tarjeta madre. Acá también observamos el bus externo, los que están normalmente interrelacionados afuera del case. Acá, ya dentro podemos observar, miren los puertos PS2, el puerto paralelo, el puerto VGA, ya aquí podemos observar puertos USBs. Acá podemos observar, por ejemplo, el puerto RJ45, que es el puerto de red, puerto USB, ya aquí vemos los jacks de entrada de audio, ya de salida de audio y el jack de micrófono. Arquitectura de buses. La placa madre es la tarjeta más grande que se puede visualizar dentro de una PC y la más importante de esta placa justamente son los buses de datos, comúnmente llamadas ranuras de expansión, y ocupan gran parte de la misma. Bus es una palabra inglesa que significa transporte. En arquitectura de computadoras, un bus puede conectarse lógicamente a varios periféricos sobre el mismo conjunto de cables aplicada a la informática, y se relaciona con la idea de las transferencias internas de datos que se dan en un sistema computacional en funcionamiento en el bus. ¿Ya? Los tipos de buses, vamos a referirnos en distinto, y en este aspecto damos inicio. Buses ISA, Industry Standard Architecture, ¿ya? Arquitectura industrial extendida. Las primeras de este tipo de computadoras estaban equipadas con ranuras de 8 bits, que para la velocidad de aquello en ese entonces era suficiente. El bus MCA, microcanal. A medida que los procesadores iban evolucionando su velocidad, los buses, la ISA justamente debieron mantener su velocidad para permanecer dentro del mismo estándar. Los buses EISA, Extended Industry Standard Architecture, arquitectura estándar industrial extendida.
Tiene características de la ISA en cuanto a su compatibilidad, pero con la velocidad de MCA, es decir, de 32 bits, o sea, mucho más veloz. En un único dispositivo de hardware es responsable de asignar, por ejemplo, tiempos en el bus, en el controlador, ya sea del bus o árbitro. Esta podemos observar el bus es BESA, Video Electrónica Estándar Asociación, ya con una extensión de ISA. También incluye toda la tecnología de ISA. Funcionan al ritmo del microprocesador y permiten la transferencia de datos sin necesidad de que estos intervengan. Tenemos otro tipo, el bus PCI. ¿Ya? Este justamente provee interconexión a componentes perimetrales. Es de características similares a este tipo de bus que anteriormente se presentaba, que era el bus BESA, pero se efectúa por intermedio de un chip adicional que simplifica y suprime las limitaciones de la conexión directa. El bus AGP es un bus tradicional normalmente que sirve para el tipo de gráficos, puerto avanzado de gráficos, y se trata de un nuevo sistema para conectar periféricos en la placa base del PC. Es decir, es un nuevo bus por el que van datos de microprocesador al periférico. El CAR bus y PC, comúnmente PCM-C y A. Las computadoras portátiles tienen dos slots para adaptarse de Credit Card, es interfase, y justamente este tipo de bus que fue llamada PCM-CIA hoy también se conoce como la PC Card, la que nosotros conocemos, ¿ya? Y con esa parte vamos a dar por concluido. Ya vamos a ir a una segunda instancia, el cual vamos a trabajar como video. Y no se olviden siempre que los comentarios dentro de nuestro canal nos ayudan para mejorar y dar paso a paso qué es lo que debemos ir. Vamos con la segunda parte. Un bus es un sistema de comunicación que transfiere datos entre componentes de la computadora. Está formado por distintos elementos como son, observamos, cables de cobre o fibra óptica, pistas en un circuito impreso, resistencias, capacitadores y circuitos integrados, así como los protocolos que permiten la comunicación lógica. El propósito de los buses es reducir el número de caminos necesarios para la comunicación entre los componentes, llevando en un solo canal los datos. Todas las comunicaciones necesarias por la anterior, que son llamadas autopistas de datos, si solo dos componentes de ese hardware se comunican a través de ese bus, es llamado puerto serial o puerto paralelo. Las características de un bus. Ancho es la cantidad de bits que se pueden transmitir a la vez. Por ejemplo, un cable plano de 32 alambres puede transmitir 32 bits en paralelo. Frecuencia. Define la velocidad de los datos que son enviados y recibidos, que se expresa en megahertz. Velocidad de transferencia. Es la cantidad de datos que pueden ser transportados por unidad de tiempo. Se obtiene a multiplicar el ancho de bus por su frecuencia. Por ejemplo, un bus de 32 bits y una frecuencia de 20 MHz y una velocidad de 640 megabytes por segundo. Arquitectura de buses. Se basa en tres combinados en un bus de sistema unificado para conectar a otros los componentes que conforman el equipo de cómputo. Vamos a observar también que están en primera instancia el bus de datos, bus, el cual en esta ocasión podemos mencionar que transmite la información o instrucciones desde el solicitante hasta el destino. Este es un bus bidireccional. Los buses de dirección, el cual establece la dirección de memoria con la que se va a trabajar, ya sea por la lectura o escritura. Este es un bus unidireccional. El bus de control. Este especifica la acción a realizar con los datos en la posición de memoria señalada, así como señales de sincronía
y es un bus bidireccional. Buses de expansión internos. El primero que vamos a observar es el ISA. Su ancho de bus es de 8 bits, soporta tarjetas de expansión, disqueteras y discos duros. Otro, el EISA, expande la arquitectura de ISA a 32 bits y consta de transmisión síncrona, justamente su velocidad de transferencia es de hasta 33 megabytes por segundo. El MCA de 16 o 32 bits tuvo algunos problemas de compatibilidad, sin embargo alcanza velocidades de transferencia de 40 megabytes por segundo. También podemos observar otro tipo de puerto, el cual menciona que es el PCI. ¿Ya? Tiene dos espacios de dirección, como podemos observar en la pantalla, separados de 32 y 64 bits correspondientes a la memoria, y puerto de dirección de entrada y salida de la familia de procesadores x86. Su velocidad de transferencia es de 133 megabytes por segundo en el bus de 32 bits y 266 megabytes en el bus de 64 bits. La otra, acá observamos la AGP, que permite una comunicación directa entre la tarjeta gráfica y la memoria. El PCI Express está estructurando con el enlace punto a punto Full Duplex, trabajando en serie con una velocidad de transferencia de hasta 1 GB por segundo por ranura, y logran, en el caso de X16, un máximo teórico de 16 GB por segundo unidireccionales y 32 GB bidireccionales. Serial SATA, usado principalmente en la conexión de discos duros y unidades ópticas. Otro que tenemos, vamos a ir con los buses de expansión externos. Acá observamos el PC Card, previamente conocido como PCMCIA, usado generalmente en laptop para expandir la memoria y conectar diversos dispositivos. Este bus es de tipo paralelo, ancho de 16 y 32 bits. Vamos a seguir. Otro puerto que podemos observar es el puerto USB. Es utilizado con frecuencia por una gran variedad de dispositivos, ancho de banda de 1 bit y velocidad de transferencia de hasta 600 megabytes por segundo. eSATA es un bus utilizado para la conexión externa de discos duros, obteniendo gran velocidad de conexión de 150 a 600 megabytes por segundo. Otro que podemos observar es el Express Card. Este bus vino a reemplazar a PC Card y es de tipo serial. Su velocidad de transferencia es de 60 megabytes por segundo. El IEE 1394 FireWire es un bus con prestaciones similares al USB, solo que con cualidades bidireccionales de 50 a 400 megabytes por segundo. El funcionamiento lógico de un bus PCI. A continuación describiremos el funcionamiento lógico de un bus PCI. Al conectar una tarjeta de sonido, después de colocar la tarjeta y encender el equipo, se inicia con el sistema básico de entrada y salida BIOS. 2. El BIOS se inicia la rutina Plug and Play y comienza la búsqueda de hardware en el bus PCI. Esto se hace enviando una señal de reconocimiento de acuerdo al protocolo establecido a cualquier dispositivo que se encuentre conectado al bus, preguntando por su identidad. 3. La tarjeta de sonido responde identificándose. Envía su identificador a través del bus usando el protocolo especificado por PCI. 4. El BIOS Plug and Play checa la tabla de configuraciones de dispositivos externos ESSD para verificarse si la información de la tarjeta está presente. Como la tarjeta se acaba de instalar, no hay registro de ella. Entonces vamos al paso 5.
El BIOS Plug and Play asigna una interrupción IRQ, una dirección de memoria y configuraciones de entrada y salida a la tarjeta de audio y las graba en ESCD. Continuamos con el paso número 6. Al iniciar el sistema operativo, busca en la ESCD y detecta que ha sido agregado un nuevo hardware, por lo que solicita al usuario la carga de los controladores para dicho sistema operativo. 7. Al usar la tarjeta de audio se envían los datos del microprocesador por medio del puente sur del chipset, también llamado Platform Controller Hub, que en las nuevas arquitecturas el bus PCI, el cual a su vez determinan qué dispositivos enviar la información recibida. En resumen, lo que podemos decir, y recuerda bien, un bus es un sistema de comunicación que transfiere datos entre componentes de la computadora. Si solo dos componentes de hardware se comunican a través de ese bus, es llamado puerto, ya sea serial o paralelo. Las características de un bus son ancho. En este caso vamos a observar la frecuencia y velocidad de transferencia. La arquitectura de buses se basan en bus de datos, bus de direcciones y bus de control dentro de los buses de expansión. Ya internos podemos observar cuáles: el ISA, el MCA, el PCI, el AGP, el PCI Express, el Serialata, y los buses de expansión externos, que son el PSCard, el USB, el ISATA, el ExpressCard y EI394. En esta parte de la clase vas a identificar las especificaciones principales de los buses de computadoras. Vamos a ir con 3 niveles, el cuales son el nivel eléctrico, nivel mecánico y nivel lógico, en niveles estándares, y que deben ser considerados por los fabricantes de equipo durante el rediseño de los módulos para asegurar la compatibilidad con los existentes. Para fines prácticos, que debes identificar los siguientes niveles. En este nivel vamos a observar el primero, el nivel eléctrico. Define los valores de las tensiones de alimentación y límites de valores eléctricos de las señales lógicas. Por ejemplo, un lógico de 2 a 5 voltios y un 0 lógico que va de 0,8 voltios. Otro nivel mecánico. Define la forma y tamaño de los conectores, número de contactos del conector y números de dispositivos que soporta. Nivel lógico. Define la descripción de los pines y especifica la unión de cada señal, bus de cada dato, de direcciones, bus de control. Además, asigna señales a los contactos del conector. Especificaciones de buses PCI, nivel eléctrico. Utiliza 2 niveles. Voltaje para señalización de 5 y 3.3 voltios, siendo este último el más utilizado en equipos modernos. Nivel mecánico. Existen 3 diferentes tamaños de sockets: largo, corto y de longitud variable. De largos, tienen un extensor que permite compatibilidad con ISA y con EISA. El número de pines es de 94. Las dimensiones se observan con cotas de milímetros. Y de esa manera podemos observar esa parte. Ahí están justamente las cotas que están verificadas en diferentes milímetros. Vamos con el bus SATA, el nivel eléctrico. Utiliza voltajes menores a 250 mV para la detección de 0. Tiene tolerancia de entrada de 2.1 volts y de salida 3.3 para el caso de los datos para la alimentación de dispositivos
existe un voltaje de 3,3 voltios y 5 voltios y 13 voltios. Nivel mecánico. Existen dos segmentos en la interfaz, como podemos observar justamente el SATA, que es el primero y es utilizado para los datos, y el segundo para la alimentación. El número de pines en el primero es de 7 y en segundo de 15. Nivel lógico. Al tratarse de un bus tipo serial, solo existen dos canales, uno para transmisión A y uno para recepción B, ambos pares diferenciales. Bus PCI Express nivel eléctrico. Utiliza voltajes menores a 400 mV para la detección de 0 y de 800 a 1200 volts. Para la detección de 1, los voltajes de alimentación utilizados son de 12 y 3.3 voltios. Nivel mecánico. Existen 4 diferentes tamaños para el socket del PCI Express. Estos son, observamos, 1X, 4X, 8X y 16X. Los tamaños de los conectores para cada uno de ellos soportan un diferente número de pin. Es el primer 1X que tiene 36, el de 4X tiene 64, el 8X tiene 98 y el 16X tiene 164 pines. Los pequeños son compatibles con los de mayor tamaño, siendo 1X compatible justamente con todos los demás. Nivel lógico. La asignación de señales es como se muestra en la tabla. Bus USB nivel eléctrico. Utiliza de 0 a 3 voltios para la detección del mismo. Tenemos las especificaciones de buses USB. Utiliza de 0 a 3 voltios, como podemos observar, para la detección y alimentación en este caso. ¿Ya? El nivel mecánico. En el nivel mecánico existen 6 diferentes tamaños para los conectores USB y se dividen en tipo A, tipo B, mini A, mini B, micro B, cada uno de ellos con diferente número de pines, como se puede observar. Nivel lógico, distribución de pines, cual vamos a observar. El primero para el voltaje del bus, el segundo y el tercero para datos, el cuarto para tierra, si es de 5 pines. El cuarto se usa para la identificación y el 5 para la tierra. Haciendo un resumen de todo ello, recuerda que es muy importante que identifiques las especificaciones principales de los buses de la computadora. Primero, los niveles que están en el estándar y que se deben ser considerados por los fabricantes de equipo para asegurar la compatibilidad en el nivel. Por ejemplo, en este caso en el nivel eléctrico, ¿ya? Que define los valores de las tensiones de alimentación y límites de valores eléctricos de las señales lógicas. El mecánico define la forma y tamaño de los conectores y un número de contactos del conector. El nivel lógico define la descripción de los pines y especifica la función de cada señal. Como observamos, el bus de datos, bus de direcciones, bus de control, y asigna las señales a los contactos del conector. Y de esa manera nosotros vamos a ir ya concluyendo con esta parte. Y esperando les haya agradado el video, no olviden siempre suscribirse al canal y mandar sus comentarios. Y el dedito arriba que siempre tiene que estar. Muchas gracias y vamos a reencontrarnos hasta la próxima unidad. Gracias. Y no olviden